En algunos casos, sin resolver, el principal sospechoso es muy conocido públicamente, o tal vez hay alguien muy sospechoso en la vida de la víctima. En otros casos, sin embargo, la policía prácticamente no tiene nada con qué trabajar. No hay rastro de evidencia, ni testigos presenciales, y ninguna indicación de que haya pasado algo, aparte de que la víctima desapareció sin dejar rastro. Acompáñanos en el episodio de hoy mientras examinamos los casos de personas desaparecidas más extraños que hemos visto. Stanley Bassett, de 29 años, fue visto por última vez en Franklin, Nuevo Hampshire, el 2 de abril de 1977. En ese momento vivía con su hijo de 9 meses en una casa en Salisbury Road, que era propiedad de los padres de Stanley. La madre de su hijo era su tercera esposa, quien vivía en California en ese momento. Hay pocos detalles disponibles en el caso de Stanley, así que no está claro a qué hora fue visto por última vez. Pero solo un día después, el 3 de abril, su hijo fue encontrado a kilómetros de distancia, abandonado en una caja de cartón en una escalera de El Capitolio del estado de Massachusetts, en Boston, Massachusetts. El niño fue colocado inicialmente en un hogar de acogida, pero la hermana de Stanley reconoció su fotografía cuando fue publicada en el periódico más tarde ese mes. Ella y su esposo recibieron posteriormente la custodia del bebé, a quien terminaron adoptando. Cabe destacar que en 1975, varios años antes de desaparecer, Stanley fue arrestado y sentenciado a 1 año de prisión por posesión de marihuana. Solo cumplió 4 meses antes de ser liberado y todavía estaba en libertad condicional en el momento de su desaparición en 1977. Según el Charlie Project, él había operado una tienda de alimentos naturales llamada Nature Gardens en Penacook, Nuevo Hampshire, pero fue cerrada en el momento de su arresto. Durante ese tiempo, los investigadores creían que la tienda era un importante punto de distribución de drogas en la zona. Curiosamente, en agosto de 1976, mientras trabajaba bajo un programa de libertad laboral, Stanley le dijo a su familia que había notado un auto siguiéndolo. Él dijo que temía por su vida. Se desconocen los detalles sobre el auto, su conductor o por qué tenía miedo. La familia de Stanley no cree que se haya ido voluntariamente, ya que nunca abandonaría a su hijo. Además, señalaron que sus 5 perros habían sido dejados atrás sin haber dejado a nadie encargado de cuidarlos, lo cual también era poco característico de él. Si él sabía que iba a estar fuera de la ciudad, decían, siempre se encargaba de que alguien los cuidara. 3 semanas después de que desapareció, la casa de Stanley en Salisbury Road fue allanada. La policía declaró que una ventana de la puerta trasera había sido rota para que el agresor pudiera entrar. Se desconoce si es que algo fue robado de la casa o si tuvo algo que ver con su desaparición. Stanley Bassett tenía 29 años cuando desapareció de Franklin, Nuevo Hampshire, a principios de abril de 1977. Se le describe como un hombre blanco, de cabello rubio y ojos color avellana y mide 1,96 m. Tiene una cicatriz en la pierna debido a un accidente de casa anterior y pesaba entre 72 y 82 kilos cuando desapareció. Puede que use su segundo nombre, Shane. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar al Departamento de Policía de Franklin al 6039-3425. 35. Mason Robertson. Mason Robertson, de 16 años, fue visto por última vez el 18 de mayo de 2024 alrededor de las 5:30 am. Cuando sus padres lo descubrieron en su casa de Anchorage, Alaska, calentando una pizza en el microondas mientras estaba visiblemente ebrio. Según sus padres, David y Marty eran una familia muy unida que pasaba tiempo junta regularmente, desde ir de pesca hasta vacacionar en Hawái. Sin embargo, sabían que su hijo tenía problemas.
Desde pequeño estuvo rodeado de la muerte, sufriendo la pérdida de su hermano y de varios tíos y tías a lo largo de los años. En los últimos años o meses, la línea de tiempo no está clara, Mason comenzó a abusar del alcohol, lo cual, según él, adormecía su dolor y le ayudaba con su depresión. Era conocido por saquear los gabinetes de licor de sus padres, y también se sabía que pasaba mucho tiempo solo. Aunque recibía educación en casa, sí tenía algunos amigos, pero prefería pasar tiempo solo en casa y nunca pasaba la noche fuera de casa. Cuando sus padres lo encontraron borracho en la cocina esa mañana de mayo, lo confrontaron sobre su abuso de alcohol. Esto provocó que Mason arrojara el plato con la pizza al suelo antes de regresar furioso a su habitación. Pasaron horas antes de que sus padres notaran que no respondía a sus mensajes de texto. Fueron a verlo a su habitación en el sótano, solo para descubrir que se había ido por la puerta del sótano. En las horas siguientes, sus padres descubrieron que Mason había aparecido en el Ring doorbell de un vecino. Según los informes, iba tambaleándose por la calle a la altura del número 14,000 de Venus Wa y parecía estar haciendo algo en su teléfono antes de arrojarlo y romperlo. El sonido se escuchaba en la grabación. Alrededor de ese momento, sus padres recibieron un mensaje de texto de él que decía: «Sinceramente, no los necesito». Más tarde, su teléfono fue recuperado en el lugar donde lo había arrojado. Nunca se le volvió a ver. Los padres de Mason inicialmente pensaron que se había escapado y que regresaría cuando se calmara. Sin embargo, los investigadores notaron que se había ido sin su medicamento, dinero ni identificación, lo cual sí hizo que sus padres se preocuparan. En los meses posteriores a su desaparición, Marty y David ofrecieron una recompensa de $10,000 por información que llevara a su regreso seguro, pero hasta ahora nadie la ha reclamado. El 1 de noviembre de 2024, el día que Mason cumplió 17 años, su madre recibió un mensaje de texto que decía: «Hace mucho que no nos vemos». Según se informa, el remitente afirmó ser Mason, diciendo que estaba bien y que esperaba que la familia también lo estuviera. Sin embargo, cuando Marty le respondió, él no contestó. El Día de las Madres de 2025, Marty recibió otro mensaje de texto, esta vez de un número diferente. El remitente le preguntó cómo había estado su día y si se había divertido. No está claro si estos mensajes realmente eran de Mason, pero sus padres creen que podrían haberlo sido, ya que el remitente nunca entabló conversación con ellos como lo haría un bromista o un estafador. Marty y David declararon que este fue el periodo más largo que su hijo había estado fuera de casa. Ellos señalaron que ya habían arreglado su teléfono y que les gustaría devolvérselo. Han sugerido que alguien que el adolescente conoció en línea lo ha estado albergando y todavía están ofreciendo la recompensa. Los investigadores creen que Mason, quien ahora tendrá 18 años, podría estar en California o en Columbia Británica, Canadá, ya que posiblemente tiene vínculos con estos lugares. Mason es descrito como un hombre blanco con cabello castaño y ojos marrones. Mide 5 pies y 7 pulgadas de altura y pesaba alrededor de 160 libras al momento de su desaparición. Fue visto por última vez usando una camiseta gris, shorts grises y tenis blancos, y usa lentes. Cualquier persona que tenga información sobre su desaparición puede comunicarse con el Departamento de Policía de Anchorage al 907-786-8900. Scott y Amy Fandel. Amy Fandel, de 8 años, y su hermano mayor, Scott, de 13 años, desaparecieron en algún momento el 4 de septiembre de 1978. La última vez que se vio a los hermanos fue en Good Time Charlie's, un restaurante en Sterling, Alaska, donde estaban acompañados por su madre, Margaret, y su tía de visita, Kathy. Los niños estuvieron fuera de casa hasta las 10 p.m., momento en el que las dos mujeres los llevaron a la cabaña de la familia y luego regresaron juntas al bar. La cabaña de la familia, de 2 habitaciones, no era precisamente un alojamiento de lujo. Según los informes, la cerradura de la puerta principal no funcionaba y solo había un farol en la calle al frente. Estaba ubicada en una zona rural, densamente boscosa, cerca de la carretera Scouts Lake, a aproximadamente media milla de la autopista Sterling. Después de que Kathy y Margaret se fueron, se sabe que Scott y Amy visitaron a sus vecinos de al lado. Los dos hermanos eran muy cercanos a los hijos de la familia Lupton y caminaban juntos a la escuela todos los días. Después de jugar un rato, Amy y Scott regresaron a casa.
Un vecino que pasaba por ahí notó que las luces estaban encendidas en la cabaña alrededor de las 11:45 p.m., cuando los adultos regresaron a casa entre las 2 y las 3 de la madrugada. Sin embargo, la cabaña estaba a oscuras. Esto, según se informó, era inusual ya que ambos niños le tenían miedo a la oscuridad. En la cocina, los dos encontró una olla de agua todavía hirviendo en la estufa. Un paquete de macarrones y un envase abierto de tomates enlatados estaban sobre la encimera. Parece como si Scott hubiera sido interrumpido mientras preparaba algo de comer. Por alguna razón, Kathy y Margaret asumieron que los niños habían decidido quedarse con sus vecinos de al lado y se fueron a dormir. Margaret se fue a trabajar a la mañana siguiente a las 8:30 a.m., mientras Kathy durmió hasta el mediodía. Cuando despertó, asumió que los niños se habían ido a la escuela. Margaret decidió llamar a la escuela para verificar, solo para enterarse de que Amy no había llegado. En ese momento se preocupó, pero su jefe no le permitió salir. Más tarde ese día, de regreso a casa desde la escuela, los niños Lupton se detuvieron para preguntar por Amy y Scott. Fue entonces cuando Kathy se enteró de que ninguno de los hermanos había asistido a la escuela ese día, ni tampoco se habían quedado a dormir con la familia Lupton. Ella llamó a Margaret, quien luego llamó a la policía alrededor de las 5:14 p.m. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se ha encontrado rastro alguno de Scott o Amy. Se revisaron los transbordadores, se peinaron los bosques circundantes a pie y con perros rastreadores, y se alertó a las autoridades canadienses en caso de que los dos hubiera sido llevada al otro lado de la frontera. Aún así, no había nada excepto casquillos de bala que se recuperaron afuera de la cabaña, aunque no se sabe si están relacionados con las desapariciones. Ha habido muy pocas pistas en el caso a lo largo de los años. Terry Schoenfelder, el hermano de Margaret y Kathy, ha sugerido que el padre de Amy, un hombre llamado Roger Fandel, estuvo involucrado en la desaparición de las dos. Según se informa, él dejó a Margaret y a los hermanos en 1978, 9 meses antes de que desaparecieran, y se estableció en Arizona. Ella intentó comunicarse con él después de que se reportó la desaparición de las dos, pero no pudo. Los miembros de la familia afirmaron que él no sabía nada sobre el paradero de las niñas y que voló a Alaska para ayudar con la búsqueda poco después de que desaparecieron. Sin embargo, años después, una mujer que había salido con Roger supuestamente le pidió $5,000 a su tío a cambio de revelar el destino de las niñas. Durante años, Roger siguió siendo una persona de interés en el caso, pero los investigadores ya no creen que estuviera involucrado. Roger, por su parte, ha expresado sospechas sobre su tío, cuyo jardín fue excavado por la policía en un momento dado, aunque no se encontró nada. Terry ha sugerido que Scott fue asesinado poco tiempo después de que los niños fueran llevados, pero que Amy está viva y vive en Anchorage, Alaska, Lompoc, California o Drummond, Montana. Nadie ha sido acusado en relación con el caso y no se ha encontrado ninguna evidencia que respalde su teoría. La cabaña familiar se quemó hasta los cimientos varios años después de que los hermanos desaparecieran. Los niños Fandel siguen desaparecidos. Fueron vistos por última vez en Sterling, Alaska, el 4 de septiembre de 1978. Scott, de 13 años, es descrito como un varón blanco con cabello castaño y ojos azules. Medía 1,49 m y pesaba 33 kilos cuando desapareció. Su hermana de 8 años, Amy, es descrita como una niña blanca con cabello rubio y ojos marrones. Medía 1,22 m y pesaba 24 kilos en 1978 y llevaba puesta una sudadera, jeans a rayas y un chaleco de rayas rojas y azules. Si los niños siguen vivos, Scott tendrá 61 años y Amy tendrá 55. Cualquier persona que tenga información puede llamar a la Policía Estatal de Alaska al 907-262-4453. Marshall Iwasa, de 26 años, fue visto por última vez en Lethbridge, Alberta, Canadá, cuando habló con su madre en su casa el 17 de noviembre de 2019. Le dijo que necesitaba recoger unos equipos de computación que tenía en una bodega compartida antes de regresar a su casa en Calgary. Según los informes, intentó acceder a la bodega varias veces y logró hacerlo alrededor de las 6 de la mañana, el 18 de noviembre, cuando la instalación finalmente abrió. Según se informa, permaneció en la bodega por más de 2 horas y la última vez que se supo de él fue a las 8:30 am.
El 23 de noviembre, 6 días después, la camioneta de Marshall fue encontrada por excursionistas cerca de Pemberton, Columbia Británica, a 14 horas en auto de distancia. Había sido incendiada y abandonada en un camino forestal remoto que conducía hacia la cabaña Brian Waddington. Muchas de sus pertenencias personales, desde su identificación hasta ropa, una laptop dañada y 3 teléfonos celulares destrozados, fueron encontradas cerca. Cabe destacar que Marshall no tenía ningún vínculo con Pemberton y nunca había estado allí antes, y la ruta donde se encontró el vehículo es muy difícil de acceder y no está disponible a través de GPS. La Real Policía Montada de Canadá no pudo acudir a la escena hasta el 25 de noviembre debido a la mala recepción telefónica, lo que significó que los excursionistas no pudieron reportar su hallazgo hasta el día después de haberlo descubierto. Fue solo en ese momento, después de enterarse de la camioneta, que la familia de Marshall se dio cuenta de que él estaba desaparecido. Más tarde se determinó que la camioneta había sido incendiada intencionalmente y que no se había quemado por un fallo eléctrico ni por un problema en el motor. La familia de Marshall pudo visitar el lugar donde su camioneta fue abandonada. Ellos señalaron que al vehículo le faltaban varias piezas y que algunos de los objetos alrededor, incluyendo consolas de videojuegos, que eran básicamente carcasas sin información útil, no le pertenecían. Poco después de que se recuperó la camioneta, las autoridades comenzaron la búsqueda del joven de 26 años desaparecido. Durante el transcurso de esta investigación, utilizaron perros rastreadores, drones y oficiales a pie, pero nunca se encontró rastro de Marshall y la búsqueda fue finalmente suspendida. Para junio de 2020, los investigadores seguían sin saber qué le había pasado a Marshall el día que desapareció. La familia de Marshall ha seguido creando conciencia sobre su caso usando las redes sociales y contrataron a un investigador privado que pudo determinar que el incendio de su camioneta fue provocado. En agosto de 2020, la familia Owasa solicitó a la policía que reclasificara su caso como un caso criminal, pero no tuvieron éxito. Al principio, las autoridades sugirieron que Marshall se había adentrado en el bosque para quitarse la vida, señalando que parecía estar angustiado en el momento de su desaparición. Según los informes, Marshall había sido puesto en periodo de prueba académica en el Southern Alberta Institute for Technology y finalmente abandonó sus estudios. Él no le había contado ninguno de estos hechos a su familia. Además, había dejado que su plan de celular caducara en las semanas previas a su desaparición. La familia Owasa intentó recopilar grabaciones de cámaras de seguridad de las estaciones de gasolina a lo largo de la ruta que habría tomado el camioneta hasta el lugar donde fue encontrado, pero los dueños de esas instalaciones no quisieron entregar las grabaciones sin una solicitud policial. Además, como el caso no ha sido clasificado como criminal, los investigadores nunca han examinado posibles huellas dactilares o ADN del camioneta ni de la escena alrededor. El servicio de policía de Lethbridge declaró que, aunque el caso era sospechoso, y cito, no hay evidencia creíble, corroborada o convincente que sugiera intervención de terceros o que el asunto sea de naturaleza criminal. Nadie ha accedido a las cuentas bancarias de Marshall desde que desapareció. Algunas de sus pertenencias también están desaparecidas y no fueron recuperadas ni de la camioneta ni de la escena que la rodeaba, incluyendo sus lentes de contacto, la solución para lentes, su mochila, su laptop Samsung, su cartera y su teléfono, un Samsung Galaxy S6. Nunca han sido encontradas. Aún más frustrante, para consternación de su familia, la camioneta de Marshall fue desmantelada y llevada a un vertedero algún tiempo después de su descubrimiento. Marshall sigue desaparecido. Fue visto por última vez en Lethbridge, Alberta, Canadá, el 17 de noviembre de 2019. Se le describe como un hombre de 30 años con ojos marrones y cabello rizado castaño y mide 5 pies con 11 pulgadas de altura. Cualquier persona que tenga información sobre el caso de Marshall puede comunicarse con la policía de Lethbridge al 40-332-84444 y esos son los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle like a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.